Buenos días, clase. Buenas tardes. Bienvenidos la primera clase de video. Hoy voy a repasar el pasado simple, en inglés past simple. Si recuerdo correctamente, esto fue lo último que estudiamos antes de que se cancelara la clase. Entonces, algo de esto ya lo hemos estudiado, pero vamos a repasarlo para ir calentando, pues, para que ya tenemos como un mes sin estudiar. Si recuerdan, el pasado simple se usa para describir algo que pasó y terminó. No importa qué tan recientemente pasó o qué tan lejos en el pasado pasó. Mientras que ya se ha concluido, usamos el pasado simple. Entonces, se usa para describir algo que pasó y terminó. En el español diríamos algo como: ayer yo fui a la tienda. Ustedes fueron al parque hace 5 minutos. Hace 20 años, ah, él fue a Italia. No importa qué tan lejos en el pasado pasó, siempre uso el pasado simple. Él fue, nosotros fuimos, tú fuiste, etcétera, etcétera. En el inglés usamos el past simple en la misma situación, pero la conjugación es diferente. Es más simple. En el español necesito que cambiar la conjugación con cada sujeto. Él trabajó, pero ellos trabajaron. Nosotros trabajamos. Tú trabajaste. Tengo que cambiar el verbo siempre que cambio el sujeto. En el inglés esto no es necesario. La regla es básica, es muy simple. Nomás le pongo una de al final del verbo básico. Con todos los sujetos. Esa es la única conjugación que necesitamos en el pasado simple. Pero no, para ser más correcto, sí hay otra conjugación más. Si el verbo básico termina en una consonante, Y, la Y la quitamos y le ponemos una IED. Entonces, si el verbo básico termina en consonante, Y, quitamos la Y y ponemos una IED. Esa es la excepción a la regla de conjugación. Vamos a ver algunos ejemplos. Entonces aquí voy a poner el verbo work. Esto es el verbo básico. Para cambiarlo al pasado, nomás le pongo la ED. Worked.
Dance es el verbo básico, bailar. Le pongo la ed, pero noten que dance termina en una e que no se pronuncia. En este caso solamente le pongo una d, pero todavía termina en ed. Dance. Pero, ¿qué tal cry? Cry termina en una consonante, que es la r, seguido por una y. Entonces, es esta excepción aquí. Para cambiarlo al pasado, lo cambio a cried. La y le cambio una i y le pongo ed. Cried. El verbo volar en inglés se dice fly. Para cambiarlo al pasado, o no, perdón, este es un mal ejemplo, este es irregular. Yo ahorita lo explico. Pero sí entienden esto aquí. La regla básica, le pongo una ed al final del verbo. Pero si el verbo termina en una consonante y, la y se la quito y le pongo ied. Si el verbo ya termina en una e, solamente le pongo d. No necesito que poner la doble e. Esta es la regla de cómo escribimos la conjugación. Pero sí hay un detalle sobre la pronunciación, que es medio difícil para hispanohablantes. Noten que se pronuncia worked. No se pronuncia worked. Se pronuncia danced, no danced. Se pronuncia cried, no cried. Eso es porque la E en la ed no se pronuncia, excepto cuando el verbo básico termina en una T o una D. La regla es un poquito más complicado que esto, pero para nosotros en nivel 1, ah, una buena regla en seguir es que si el verbo básico no termina en T o D, no pronuncies la E. Depende de la terminación del verbo. A veces se pone medio difícil pronunciar la D y suena casi a fuerzas como una T. Pero está bien, pronúncialo así. Por ejemplo, worked. Esta palabra, la D al último, se pronuncia como una T. Es casi como que este verbo se pronuncia así, worked. Y así está bien, así es como se pronuncia. No worked, se pronuncia worked. Entonces, la regla básica en seguir, como les digo, es un poquito más complicado que esto, pero por ahorita en nivel 1, no más preocúpense por esto. Si no termina en T o D, pronuncia solamente la D. Y si suena como una T, está bien, así pronunciarlo. Pero si el verbo básico termina en T o D, si miran, el verbo básico es rest, descansar. Ya termina en una T.
En este caso sí se pronuncia esa E y se pronuncia rested. Este se pronuncia worked. Este se pronuncia rested. Okay, entonces estas son las reglas básicas de la conjugación y de la pronunciación. Pero ahora vamos a ver cómo la usamos en la gramática de una oración. En la declaración afirmativa, seguimos esta fórmula. Esta es una fórmula que necesitan que memorizar. Empiezo siempre con el sujeto, el subject. Luego añado el verbo pasado. Entonces el sujeto es el subject y luego el verbo pasado, que le subrayo la ed para recordarles que le van a poner la ed. Más recuerden que si termina en consonante Y va a ser una ied. Y esto es todo. Esto es todo lo que necesitan para una declaración afirmativa. Entonces, para decir él trabaja en inglés, no, él trabajó. En inglés dicen he worked. Pongan atención a la pronunciación. He worked. Suena como una T al final. Para decir María bailó ayer. María danced yesterday. Para decir mi familia comió. No. Mi familia cocinó tamales la Navidad pasada. Entonces, mi familia, my family, cocinó, cooked tamales la Navidad pasada. Es last Christmas. Recuerden que los adjetivos en el inglés siempre van primero. Last es un adjetivo describiendo cuál Navidad fue la Navidad pasada. Pero en el inglés ponemos el adjetivo primero. Last Christmas. The family cooked tamales last Christmas. Pongan atención a la pronunciación. My family cooked tamales last Christmas. La declaración afirmativa. La regla básica es simple. Ahora vamos a ver la declaración negativa. En la declaración negativa necesito que cambiarlo al negativo. En el español todos los negativos son muy fácil porque nomás pongo la palabra no. Entonces la tentación para un hispanohablante es decir en el afirmativo he worked y en negativo he no worked. Pero eso es incorrecto. Recuerden, siempre necesitan que usar la palabra not combinada con un verbo para cambiarlo a negativo. Pero ese verbo cambia con el tenso.
Y en el pasado usamos el verbo do, que es hacer, pero en su forma pasada, que es did. Entonces combinamos did y not para convertirlo en negativo. Normalmente en conversación natural se usa la contracción didn't. Entonces la fórmula para la declaración negativa, subject más didn't más el verbo básico. Pronuncien este. Didn't. Didn't. Es la combinación de did y not. Entonces, esta palabra es la forma corta de did not. Solamente está ahí para ponerlo en negativo en el pasado. Este did ya es el pasado. Entonces, noten que este verbo es básico. No le pongo ed, porque este did ya nos deja saber que está en el pasado. No necesitamos que poner la ed. Pues para decir él no trabajó, digo he didn't work. Uso el didn't para todos los sujetos. Para decir María no bailó ayer. María didn't dance yesterday. Noten que didn't no cambia y el verbo se deja básico. He didn't work. María didn't dance. Para decir mi familia no cocinó tamales la Navidad pasada. My family didn't cook tamales last Christmas. Aquí está la regla básica de la declaración negativa. Pongan mucha atención a este didn't. Siempre que escuchan una oración con didn't, tienen que saber que está negativo pasado. Por último, vamos a ver la pregunta. En el español, las preguntas se basan en el tono de voz, la inflexión. Exageramos la pronunciación para tenerlo claro cuando estamos preguntando y cuando estamos declarando. Él trabajó, te estoy diciendo. Él trabajó, estoy preguntando. En el inglés no nos basamos en el tono de voz. Sí se usa el tono de voz, pero no nos basamos en eso para distinguir entre pregunta y declaración. En el inglés siempre ponemos el verbo antes del sujeto en una pregunta. Y en una declaración siempre ponemos el sujeto primero y el verbo segundo. Esa es la diferencia. Entonces, en la pregunta necesito que empezar con un verbo. Pero ese verbo cambia con el tenso. En el pasado, el verbo que pongo al principio es did. Esto es un verbo auxiliar. Un verbo que está allí solamente para ayudarnos a saber que es una pregunta en el pasado. El instante que escuches una oración que empieza con did,
sabes que es una pregunta en el pasado. Usas did para todos los sujetos. No tiene otro significado. Did más el sujeto, el subject, luego el verbo básico. Siguiendo esta regla, ¿cómo pregunto? ¿El trabajo? Tengo que empezar con did he work. Noten algo importante. Esto es el verbo básico. En la pregunta, si miran, no hay una ed, porque este did ya es en el pasado. Siempre que escuchan una oración que empieza con did, sabe que es una pregunta en el pasado. No necesitas que poner la ed. Did he work? ¿El trabajo? Para preguntar, ¿María bailó ayer? Did María dance yesterday? Para preguntar, mi familia cocinó tamales la Navidad pasada. Noten este did con todos los sujetos. Esto es lo que lo pone en el pasado cuando estamos haciendo preguntas. Y todos los verbos se dejan básicos. Si hay algo más que podemos añadir a una pregunta. Recuerden que no importa qué tenso, una pregunta siempre puede empezar con una interrogativa. La pongo en paréntesis para demostrar que es opcional. No necesitan que usarla, pero si la van a usar, siempre va primero. Y está allí para hacer una pregunta más detallada, igual que lo hacemos en el español. ¿El trabajó? Nomás puedes responder sí o no. Pero puedo añadir una palabra interrogativa al principio. ¿Dónde el trabajó? ¿Por qué el trabajó? ¿Cuánto tiempo el trabajó? Etcétera, etcétera. Entonces, si quiero añadir aquí, where did he work? ¿Dónde él trabajó? Why did María dance yesterday? ¿Por qué María bailó ayer? Uh, where? ¿Dónde mi familia cocinó tamales la Navidad pasada? Siempre podemos empezar una oración con una expresión interrogativa. No es necesario, pero si la vamos a usar, tiene que ir primero. Pero esta otra parte siempre tiene que estar aquí en esta orden para que sea correcto. Esta es una fórmula que necesitan que memorizar. Con eso ya son todas las reglas del pasado simple. La conjugación, la fórmula para declaración afirmativa, fórmula para declaración
negativa, fórmula para pregunta. Desafortunadamente para ustedes que están aprendiendo, aunque estas son todas las reglas, en el inglés hay muchos verbos irregulares en este tenso. Quiere decir que son verbos que no siguen las reglas. No siguen ni una regla. Entonces la única manera de aprenderlo es de memorizarlo. Y hay muchos que son comunes. Yo diría puede haber más o menos 100 verbos irregulares que son comunes en el lenguaje inglés en este tenso. Por ejemplo, este did, porque en su forma básica es do, hacer. Si siguiera la regla, lo tendría que cambiar a doed, pero no sigue esa regla. Mejor lo cambio a did. Los dos, como les digo, hay muchos irregulares. Vamos a estudiar muchos en esta clase, pero no todos. Solamente con la experiencia pueden adquirir los 100 comunes. Ya luego les doy una lista que tiene ah, muchos irregulares. Pero los dos que definitivamente tienen que saber es do, que es el verbo hacer. En su forma pasada se cambia a did, que es el pasado de hacer. Y go. Do y go son los dos verbos más comunes. Esta también es irregular. En el pasado se cambia a went. Entonces, do, hacer. Go, ir. Los dos son irregulares. En el pasado, hacer se dice did. En el pasado, go se dice went. Estos son los dos verbos más comunes en el lenguaje y los dos son irregulares. Hay más que vamos a estudiar poco a poco. Entonces esto es un repaso del pasado simple. Lo hicimos antes de que se cancelaran las clases, pero se los repaso. Vamos a hacer un ejercicio ahora. Si abren el libro de actividades a la página 116, vamos a practicar el pasado simple. Es esta página que está aquí. Creo que ya lo hicimos, pero es una buena práctica hacerlo otra vez, repasarlo si no lo han hecho. Más para imponerse a esta regla. Aquí tienen 12 oraciones con el sujeto I y luego un espacio. En la parte de arriba tienen un rectángulo azul con verbos en su forma básica. Simplemente va a mirar el dibujo para escoger el verbo correcto y lo ponen en la oración, pero lo conjugan en el pasado, poniendo la ed, o si termina en una e, solamente una d, o si termina en consonante y, van a quitar la y y ponerle ied. Miran el primer ejemplo, es I cooked. Pueden pasar el video aquí y hacer este ejercicio. Ya después de que lo hacen, les voy a dar la respuesta con la pronunciación. Entonces repitan después de que yo lo pronuncie. Repeat after me. Número 2. I cleaned. Yo limpié. Number 3. I painted.
Yo pinté. Note que en esta sí se pronuncia la E. I painted. Porque termina paint en una T. Número 4. I shaved. Yo me rasuré. I shaved. Número 5. I typed. Yo tecleé. Type es un verbo que es escribir, pero específicamente escribir a máquina. Más o menos como teclear. Número 6. I rested. Yo descansé. Noten que otra vez se pronuncia la E. I rested. Porque rest en su forma básica termina en una T. Número 7. I danced. Número 8. I shouted. Yo grité. Shouted. Otra vez si se pronuncia la E. Shouted. Número 9. I studied. Yo estudié. Porque esta termina en consonante Y, van a quitar la Y y poner IED. I studied. Número 11. I baked. Yo horneé. Número 11. I smiled. Yo sonrié. Número 12. I cried. Yo lloré. Otra vez quitan la Y y le ponen IED. Ya que terminen con este ejercicio, van a voltear la página. A la página 117. Solamente van a hacer el ejercicio E. Aquí es un ejercicio muy similar, pero están combinando el pasado simple con el presente simple. El pasado simple se usa para describir algo que pasó y terminó. El presente simple se usa para describir una costumbre o un hecho. Entonces recuerden el presente simple. En el presente simple el verbo se deja básico. Pongan mucha atención a la oración para decidir esto pasó o es una costumbre. Y van a decidir cuál de estos verbos van a poner en la oración. Pueden pausar el video aquí mientras que terminan el ejercicio. Y luego les repaso la respuesta. Ya que terminaron, les voy a repasar la respuesta. Número 3. I brush my teeth every day. Porque dice every day, cada día. Es una costumbre, entonces se deja básico. I brush my teeth every day. Number 4. Número 4. I planted flowers yesterday. Noten que aquí sí se pronuncia la E porque termina en una T. Plant. I planted flowers yesterday. Number 5. I cook dinner every day. Number 6. I studied English yesterday. Quitando la Y y poniendo IED. Number 7. I painted. Perdón. I painted my fence yesterday. Aquí, porque paint en su forma básica termina en una T. Otra vez se pronuncia la E. I painted. Number 8. I watch TV every day. Number 9. I waited for the bus yesterday.
otra vez, porque el verbo wait en su forma básica termina en una T, si se pronuncia la E. I waited for the bus yesterday. Con esto concluimos el primer video. Estos videos están durando más tiempo de lo que pensé para grabar, porque todavía no estoy impuesto a la tecnología, los programas que necesito para poder hacer estos videos. Pues por ahorita los videos van a estar simples y más cortos. Ya que me mejore, puedo hacer los videos más detallados y de mejor calidad. Pero por ahorita esto es suficiente, es un buen repaso para ah, empezar a estudiar otra vez. Yo sé que ya después de un mes tal vez se nos olvida, aunque esto ya lo hemos estudiando. El próximo martes les doy el siguiente video. Si tienen cualquier pregunta, pueden contactarme a mi número o a mi email durante las horas de clase. Que tengan buen día.